Ahora sí queremos llegar al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Llega Daniel a donde está el rey, después de orar, y le dice: rey, ahora te puedo decir el sueño y la interpretación del sueño. Daniel 2 y el versículo 31. Dice Daniel al rey: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, una estatua. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Es decir, Daniel le dice al rey: mira, tú tuviste un sueño, y en el sueño tuviste una gran imagen, y ahora Nabucodonosor está diciendo: sí, este sí es capaz. Pero no es Daniel el que en realidad está revelando esto, es Dios a través de Daniel. Porque imagínense, el rey tiene que haber pensado: ¿cómo él sabe el sueño? Si yo estaba pensando el sueño, ¿cómo es que él sabe el sueño? Ya el rey empieza a discernir que el Dios de Daniel es superior al Dios y a la religión de él. Y claro, con el transcurso del tiempo, en el capítulo 3 va a aprender más del verdadero Dios, y en el capítulo 4 finalmente se va a convertir a Dios. Vamos al versículo 32. Antes de leer el versículo 32, quiero mencionarles un método de estudio de las profecías, que es el método que usa la Biblia. Se conoce como historicismo, pero yo prefiero llamarlo el método histórico de estudiar las profecías. ¿Qué es el método histórico? Nos va a guiar en todo nuestro estudio esta semana. El método histórico es que las cadenas proféticas comienzan en el día cuando el profeta escribió. Ahí comienza la cadena de eventos. Luego viene una secuencia de eventos, un evento tras otro, culminando con el establecimiento del reino eterno de Cristo. Es decir, con el método histórico uno sabe a dónde comienza la cadena de eventos proféticos y a dónde termina la cadena de eventos proféticos, y todos los eventos que se encuentran entre el comienzo y el fin. Uno puede históricamente seguir la trayectoria de los eventos. Ese es el método histórico. Daniel 2 es el ejemplo clásico, aunque en Daniel 2 no están todos los detalles, como mencioné al comienzo. En capítulos sucesivos se va a añadir información para poner sobre el esqueleto de Daniel el capítulo 2. Ahora, fíjense la secuencia que tenemos en Daniel 2 y empezando en el versículo 32. Dice Daniel al rey: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Así que la visión comienza con la cabeza. La cabeza era de oro fino. Pero hay un segundo paso. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. ¿Cuántas etapas llevamos ya? La cabeza 1, pecho y brazos 2, muslos 3, piernas de hierro 4, y ahora viene el quinto paso. Dice: sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa es la etapa número 5 en secuencia, en cadena. Pero no termina allí el sueño, porque sigue diciendo en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra, ese es el paso número 6, una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Pueden imaginarse esta piedra pegando en los pies, desmenuza completamente la imagen. Sigue diciendo en versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha, ahora viene la etapa número 7, fue hecha un ¿qué? Un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra se convirtió en una montaña. ¿Siguieron la secuencia? Facilito. Cabeza de oro,
pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro. Luego la piedra pega en los pies, desmenuza y destruye todos los metales. Y luego la piedra se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. Nos hemos movido, vamos a ver, desde el tiempo de Daniel hasta el momento cuando Cristo establezca su reino eterno. En cadena, sin paréntesis y sin interrupción. Es decir, no es que viene la cabeza de oro y luego pasan 400 años y entonces el reino de plata. No, los eventos ocurren uno tras otro en sucesión, sin paréntesis, sin interrupción en la secuencia. Ese es un detalle muy importante. Ahora, Daniel no solamente le relató al rey el sueño, sino que también le dio al rey la interpretación o le explicó el significado del sueño. Esa explicación se encuentra en el versículo 37, comenzando en el versículo 37. Ahora, aquí en estos versículos tenemos un mensaje muy importante. Nuevamente, demuestra quién está en control de la historia. Hermanos y hermanas, todos los capítulos de Daniel tienen un tema central. Y ese tema central es que Dios está en control. No Satanás, Dios está en control. En el capítulo 1, Dios está en control. Aunque Daniel y sus amigos van a Babilonia, dice, Dios los entregó en manos del rey. Es decir, fueron a Babilonia cautivos porque Dios lo determinó así. En el capítulo 2, vamos a ver por qué Nabucodonosor era rey, porque Dios lo puso en el trono. En el capítulo 3, cuando el rey quiere incinerar a los 3 jóvenes, Jesús mismo entra al horno y los salva. En el capítulo 5, el rey Belsasar está teniendo su banquete. Dios escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El reino es quitado de ti y dado a los medos y persas. Dios es el que lo está haciendo. En el capítulo 6, Daniel está en el foso de los leones. El rey indudablemente está triste porque quería mucho a Daniel. Y entonces entra el ángel del Señor en el foso de los leones y salva a Daniel. En el capítulo 7 hay un cuerno pequeño que hace lo que quiere, persigue a los santos, habla blasfemias contra el Altísimo, pero se sienta el juicio y le es quitado su dominio y su poder. ¿Quién está en control? Solamente he cubierto los primeros 7 capítulos. Pero todos los demás capítulos indican de que Dios está en control de la historia. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios da sabiduría a los sabios. Dios cambia los tiempos. Ahora, fíjense lo que dice Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué era rey de reyes Nabucodonosor? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Por qué estaba Nabucodonosor en el trono? Porque Dios le entregó el trono. ¿Dios también puede quitar el trono? ¿Le quitó el trono a Nabucodonosor en el capítulo 4? Que es la clase de escuela sabática que viene, creo que el próximo sábado. Sí, lo bajó del trono. Y fíjense qué interesante. 7 años Nabucodonosor le fue quitado el trono. Yo estoy seguro que había rivales que estaban con ganas de quitarle el trono, pero por 7 años Dios le preservó el trono y al final de los 7 años lo volvió a poner en el trono. Dios está en control. Así que, ¿qué representa la cabeza de oro? Representa, dice, tú eres la cabeza de oro, pero obviamente Nabucodonosor gobernaba sobre un reino, el reino de Babilonia. Y sabemos que es un reino porque el siguiente versículo dice, después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor tiene que haber gobernado sobre un reino, porque el siguiente reino dice, otro reino se levanta. Así que, ¿dónde comienza la cadena profética?
La cadena profética comienza con Babilonia en los días en que vivía Daniel. Tenemos el punto de comienzo de la cadena profética. Pero luego sigue el versículo 38. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Se han dado cuenta de la secuencia de los metales? El metal más precioso está en la cabeza. Pero a medida que uno se mueve en el curso de la historia, los materiales se van degenerando, perdiendo valor. Y así es la historia. En el curso de la historia, las naciones van perdiendo su valor moral. Así que dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál reino fue ese que se levantó después de Babilonia? Ni siquiera hay que ir a los libros de historia. No hay que ir a los libros de historia. Porque en Daniel 5 habla de la escritura en la pared a donde dice, el reino es quitado de ti y dado a los medos y persas. Así que sabemos que el siguiente reino es el reino de los medos y persas. El mismo libro de Daniel lo dice. Así que el segundo reino es el reino de los medo-persas. Y luego dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. ¿Cuál fue el tercer reino que vino después de Medo-Persia? Fue el reino griego. Ni siquiera hay que ir a la historia para saber eso. Vamos a ver en Daniel 8, que en Daniel 8 se menciona a Grecia por nombre como el siguiente reino. Es decir, el mismo libro de Daniel nos dice que la cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia, el vientre representa a Grecia. No hay que ir ni siquiera a los libros de historia. El libro de Daniel identifica los primeros tres reinos. Y claro, identifica también el cuarto reino, porque sabemos después del reino griego, ¿cuál fue el reino? Roma. ¿Ven la importancia de lo que se llama el método histórico? Ahora, noten lo que dice el versículo 40. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Muy interesante. A Roma se le llamaba la monarquía de hierro. Y sus armas, las armas de sus legiones eran armas de hierro. Y Roma pisoteaba y acababa con todo lo que encontraba, las legiones. Y por eso dice, el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio es el imperio romano, el imperio que gobernaba cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ustedes saben que era Roma, después de Grecia. Así que nos hemos movido desde Babilonia a Medo-Persia, a Grecia, al imperio romano. Pero la cadena profética no termina allí. Necesitamos leer ahora el versículo 41, el versículo 41. Dice allí, en el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos. ¿Cuántos dedos tienen dos pies normales? Y eso lo digo porque una vez yo pregunté y alguien dice, bueno, depende. Por eso de ahora en adelante siempre digo, ¿cuántos dedos tienen dos pies normales? Tienen 10. Así que dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Un reino que se compone de dos partes. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es decir, ahora llegamos a los pies y en los pies hay una mezcla de hierro y barro. Ahora vamos a examinar eso porque hay algo que yo creo que ni siquiera como adventistas nosotros hemos visto plenamente. Generalmente decimos que esto significa las naciones de Europa, las naciones que fueron formadas por las invasiones de las tribus bárbaras, que no se iban a unir, etc. Ahora, no estoy en contra de esa interpretación, pero hay algo más. Hay algo que sucedió entre esas naciones que se formaron como resultado de la invasión de las tribus bárbaras. Hay algo más profundo y lo vamos a ver en unos momentos. Pero vamos a examinar esto un poco más. Yo pregunto, ¿el hierro ya existía
antes que estuvieran los pies? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo pregunto, ¿el hierro en los pies viene después que el hierro en las piernas? Sí, porque llevamos una secuencia, ¿verdad? Cabeza, pecho y brazos, vientre, piernas y pies. Los pies, lo que representan los pies, viene después de las piernas. Yo pregunto entonces, en cierto sentido, ¿Roma continúa en los pies? ¿Sí o no? Roma continúa en los pies, porque el hierro de las piernas está también ¿dónde? Está también en los pies. Es decir, en la etapa de los pies va a continuar Roma, pero va a ser una Roma distinta o diferente. Ahora, en los pies hay hierro que ya existía, pero ¿qué se le añade al hierro? Se le añade al hierro el barro. No cualquier barro, no el barro con el cual nos embarramos los pies. No, es un tipo especial de barro. ¿Qué clase de barro? Barro, dice el versículo 41, barro cocido ¿de qué? De alfarero. Barro cocido de alfarero. Eso es importante. Ahora yo pregunto, en Daniel 2 estamos tratando con símbolos. ¿El oro es un símbolo? ¿Sí o no? ¿La plata es un símbolo? ¿El bronce es un símbolo? ¿El hierro es un símbolo? ¿La piedra es un símbolo? ¿La montaña es un símbolo? ¿El barro de alfarero también debe ser un símbolo? Sí, Señor, porque todo lo que está en el capítulo es simbólico. Así que el barro de alfarero debe simbolizar algo, debe representar algo. Sabemos que el hierro en los pies representa el poder político de Roma, es decir, Roma política va a continuar, pero en un estado dividido. Pero ¿qué significa el barro que se le añade al hierro? Bueno, tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí misma. Tenemos que ir a otros textos a donde se menciona barro de alfarero. Vamos a Jeremías 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías vivió poco antes que Daniel y sus compañeros fueran llevados a Babilonia. Y vamos a ver qué representa el barro de alfarero. Dice en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Palabra clave. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro, ahí hay otra palabra clave, es barro de alfarero. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora paremos un momentico allí. ¿Qué está diciendo Jeremías? ¿Qué está diciéndole Dios a Jeremías? Jeremías escribió inmediatamente antes del cautiverio babilónico. En realidad, Jeremías vivió alrededor del año 621 antes de Cristo. Y para ese tiempo, aunque hubo una reforma de Josías entre Israel, ya era demasiado tarde. Israel iba a ir al cautiverio en Babilonia. Así que lo que quiere decir esto, por la vasija de barro que se arruinó en la mano del alfarero, pero Dios lo hizo otra vasija, significa que el pueblo de Israel iba a ir cautivo a Babilonia, pero después del cautiverio Dios iba a restaurar a su pueblo, iba a restaurar a Israel en su tierra, su templo, etc. Yo pregunto, ¿fue eso exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo no? Ahora, esto no es especulación, porque aquí mismo Jeremías da la explicación. Dice en el versículo 6 de Jeremías 18, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Qué representa el barro de alfarero? La casa de Israel, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así que dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
¿Qué representa entonces el barro de alfarero? Representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. En el Antiguo Testamento era Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia cristiana, que continúa el legado del Israel antiguo. Es decir, aquí captamos que el barro de alfarero representa a la iglesia o representa al pueblo de Dios. Miremos otra forma de captar esto. Vamos a Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7. Generalmente usamos este versículo para hablar del estado de los muertos, pero hay una dimensión espiritual aquí también, además de literal. Génesis 2 y el versículo 7, un texto muy bien conocido, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué aspecto del hombre está compuesto de polvo? El cuerpo, ¿verdad que sí? El cuerpo está compuesto de polvo. Así que podemos imaginarnos, Dios crea con sus propias manos el cuerpo de Adán, con todos sus sistemas, con todos sus órganos, etcétera. Pero el cuerpo estaba inerte, el cuerpo estaba sin vida. No podemos decir que el cuerpo estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo estaba inerte, estaba sin vida. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la capacidad de respirar. Y entonces sigue diciendo el texto, sigue diciendo aquí el texto: y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, cuando el espíritu se une al cuerpo de polvo, ¿qué sucede? Todos los sistemas empiezan a funcionar y todos los órganos empiezan a cumplir su función. Porque ahora hay un cuerpo vivo, porque el cuerpo tiene el espíritu. Eso es físicamente, porque el texto está hablando de la creación física. Dios formó al hombre. ¿Y de qué lo formó? ¿Del cuerpo está formado de qué? Del polvo de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han tratado de formar algo con polvo? En realidad no fue polvo, fue polvo mojado o barro de alfarero que Dios usó. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? En Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, fíjate, como el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que cuando dice que Dios usó polvo, quiere decir polvo mojado o barro de alfarero. Así que el cuerpo está formado ¿de qué? De barro de alfarero. Y luego, para que el cuerpo funcione, se le da al cuerpo el espíritu, y ahora todos los miembros del cuerpo comienzan a funcionar y a cumplir su función. Ahora apliquemos esto espiritualmente. Yo pregunto, ¿espiritualmente Jesús tiene un cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Noten lo que dice Colosenses 1 y el versículo 18. Colosenses 1 y el versículo 18. Hablando de Jesús, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que, ¿cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando? Es la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia para que todos sus miembros puedan funcionar? Necesita el espíritu. Ya no estamos hablando de la respiración literal, estamos haciendo la aplicación espiritual. Lo que el cuerpo de Cristo necesita para poder funcionar todos sus miembros en armonía es ¿qué cosa? El espíritu. ¿Qué ocurrió en el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y entonces yo pregunto, ¿comenzaron todos los miembros a cumplir su función? ¿Sí? Esto no lo inventé yo. Esto está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en realidad habla de esto. Noten 1 Corintios 12, 12 y 13. 1 Corintios 12 y el versículo 12 y 13. Aquí el apóstol Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Espiritualmente hablando, la iglesia está compuesta de polvo, espiritualmente hablando, de barro de alfarero. Cristo formó su iglesia como creó el cuerpo de Adán. En el día del Pentecostés le dio a ese cuerpo el aliento de vida o el Espíritu Santo, y ahora la iglesia comenzó a funcionar unida, todos los miembros cumpliendo su distintiva función. Entonces pregunto, ¿qué representa el barro de alfarero? Representa la iglesia. Hay un texto más que quiero que notemos. ¿Recuerdan ese pasaje en Ezequiel 37 del valle de los huesos secos? Todos esos cuerpos tirados en el valle y todos muertos. ¿Y luego qué sucede? Todas las partes del cuerpo se unen y entonces se paran y los cuerpos comienzan a funcionar. ¿Qué representa eso? No tenemos que adivinar, porque en Ezequiel 37 y el versículo 10 y 11 nos dice que representa el valle de todos esos cuerpos muertos a quienes le entra el Espíritu. Ahí nos explica qué es. Dice allí en Ezequiel 37, 10 y 11, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, en los cuerpos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y ahora viene la explicación de lo que significa. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. ¿Qué representan todos esos huesos y esos cuerpos muertos en el valle? La casa de Israel. ¿Y qué es necesario para que puedan resucitar y funcionar? El Espíritu. Así que dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero Dios dice, yo los voy a volver a levantar, yo los voy a recrear de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir Daniel 2 cuando dice que en los pies hay hierro mezclado con barro? Significa que va a haber una unión entre ¿qué? Una unión entre el poder civil de Roma y la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿el hierro es bueno? ¿El hierro es bueno, sí o no? El hierro es muy útil, sí, es bueno. ¿El barro de alfarero es útil y bueno? Sí. ¿Dónde surge el problema? Cuando los mezclan. Yo pregunto, ¿el poder civil es bueno como poder civil? Sí. ¿La iglesia es buena como iglesia? Sí. ¿Dónde surge el problema? El problema es cuando la iglesia y el poder civil se unen, porque se debilitan los dos. Es decir, la mezcla de hierro, barro en los pies, está diciendo que en esta etapa iba a haber una unión ¿de qué? Una unión de la iglesia con el Estado. Una nueva Roma amalgamada que unía la iglesia con el poder civil.